El carretón de la muerte en las calles de Antigua Guatemala. Era una noche oscura en Antigua Guatemala, una ciudad donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, desiertas y cubiertas por una fina capa de neblina, amplificaban cualquier sonido. Doña Ángela, una mujer de mediana edad que vivía en una de las casas coloniales del centro, se encontraba rezando en su habitación. Había escuchado rumores sobre extrañas apariciones en las últimas semanas, pero los había desestimado como simples cuentos para asustar a los niños. Esa noche, mientras Ángela intentaba concentrarse en sus oraciones, un ruido extraño interrumpió su tranquilidad. Al principio, creyó que era el viento jugando con las ramas de los árboles, pero pronto reconoció el sonido, un chirrido constante y lento, como si algo pesado avanzara por las calles empedradas. Acompañando este ruido, escuchó el sonido seco de huesos golpeando entre sí, un eco que parecía rebotar en las paredes de su habitación. Intrigada y algo aterrorizada, Ángela se acercó a la ventana. Al apartar ligeramente la cortina, su corazón dio un vuelco. En la calle, bajo la tenue luz de un farol, avanzaba un carretón de madera viejo y destartalado. Las ruedas rechinaban con cada movimiento, y en la parte trasera del carretón se amontonaban lo que parecían ser cuerpos envueltos en sábanas oscuras. El conductor del carretón era una figura aterradora. Vestía un manto negro que le cubría completamente el rostro, pero bajo la capucha se podía vislumbrar el destello de un cráneo blanco. El carretón avanzaba lentamente, como si el tiempo no existiera para él. De repente, la figura detuvo su andar y giró la cabeza directamente hacia la ventana de Ángela. Ella retrocedió, aterrada, pero no antes de escuchar un susurro helado que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «Doña Ángela, tu tiempo se acerca». Desesperada, corrió a su habitación y se encerró, rezando con más fervor que nunca. A la mañana siguiente, cuando reunió el valor para salir de su casa, los vecinos hablaban de una tragedia. Don Nicolás, un hombre conocido por sus negocios turbios, había sido encontrado muerto en su casa. Su cuerpo estaba rígido, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror. En San Salvador, la leyenda del carretón de la muerte había sido contada por generaciones. Sin embargo, Juan José, un joven escéptico, nunca había creído en esas historias. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una vieja fábrica en el centro de la ciudad. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó un ruido metálico que no logró identificar de inmediato. Juan José salió al patio trasero, donde la luz era escasa, y vio algo que lo dejó sin palabras. Un carretón destartalado avanzaba hacia la fábrica. Las ruedas parecían estar hechas de huesos, y el aire se sentía pesado, como si una presencia maligna lo rodeara. El conductor, un hombre alto y delgado con ojos hundidos, lo miró directamente y señaló con un dedo huesudo. Juan José, petrificado, intentó correr, pero sus piernas no respondían. El carretón avanzó hasta desaparecer en la oscuridad. Esa misma noche, un trabajador de la fábrica sufrió un accidente fatal en una de las máquinas. Desde entonces, Juan José nunca volvió a dudar de las leyendas. En Ciudad de México, la leyenda adquirió un matiz aún más macabro. Se dice que en una de las avenidas más antiguas de la ciudad, cerca de Coyoacán, el carretón de la muerte se aparece cada tanto. Mariana, una joven enfermera que trabajaba en un hospital cercano, vivió para contar la experiencia más aterradora de su vida. Una noche,
mientras regresaba a casa después de su turno, decidió tomar un atajo por una calle poco transitada. A mitad del camino, escuchó el sonido característico de las ruedas del carretón. Al voltear, lo vio venir detrás de ella. Mariana comenzó a correr, pero el carretón parecía acercarse más rápido de lo que su lógica podía explicar. Finalmente, tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la mirada, el conductor estaba frente a ella, extendiéndole una mano esquelética. Mariana cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Al abrirlos, el carretón había desaparecido. Aunque logró llegar a casa, nunca volvió a caminar sola por la ciudad después del anochecer. Estas historias no solo son relatos, sino advertencias para aquellos que no creen en lo sobrenatural. El carretón de la muerte sigue siendo una figura aterradora que recorre las calles de América Latina, recordándonos que, en la oscuridad, las leyendas pueden cobrar vida. El último pasajero. La historia ocurrió en Cartago, Costa Rica, una ciudad conocida tanto por su arquitectura colonial como por sus numerosas leyendas. Javier era un taxista experimentado, acostumbrado a trabajar largas jornadas nocturnas para mantener a su familia. Había oído historias de apariciones en la zona, pero siempre las desestimaba con un gesto de la mano. Cuentos para asustar a los turistas, solía decir. Era una madrugada fría de octubre cuando su radio empezó a sonar, interrumpiendo el silencio de la noche. Una llamada desde las afueras del pueblo. Base, aquí taxi 327, ¿cuál es la dirección?, preguntó Javier. En la carretera hacia el antiguo hospital psiquiátrico. Un pasajero necesita un traslado al centro, respondió la voz entrecortada. Javier frunció el ceño. El antiguo hospital psiquiátrico de Cartago había estado abandonado por décadas y tenía fama de ser un lugar maldito. Sin embargo, trabajo era trabajo. Con un suspiro, encendió el motor y tomó el camino hacia el lugar indicado. La carretera estaba envuelta en niebla, y los faros del taxi apenas lograban penetrar la densa oscuridad. Finalmente, llegó a una curva donde vio una figura de pie junto al camino. Era una mujer joven, vestida con un largo vestido blanco que parecía flotar sobre el suelo. Su cabello negro caía en mechones desordenados, ocultando parte de su rostro. Javier detuvo el taxi, y la mujer, sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. ¿Hacia dónde, señorita?, preguntó Javier, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Al centro, respondió ella en un tono casi susurrante. Mientras avanzaban, Javier intentó iniciar una conversación, pero la mujer permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana. El taxista notó que el espejo retrovisor parecía fallar. Cada vez que intentaba mirarla, el reflejo de la mujer se desvanecía, como si el asiento estuviera vacío. Decidió no darle importancia, atribuyéndolo al cansancio. Cuando llegaron al centro de la ciudad, la mujer señaló una calle estrecha y oscura. «Déjeme aquí», dijo con una voz tan baja que Javier apenas la escuchó. Cuando se detuvo, volteó para decirle la tarifa, pero la mujer ya no estaba. Alarmado, salió del taxi para buscarla, pero no había rastro de ella. La calle estaba completamente desierta. Confundido, Javier regresó al vehículo. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Sobre el asiento trasero, donde la mujer había estado sentada, había marcas de humedad, como si su vestido hubiese estado empapado. Sin embargo, el olor no era el de agua,
era un olor fuerte y metálico, como el de la sangre. Al día siguiente, Javier no pudo quitarse la experiencia de la mente. Decidió compartir lo ocurrido con un amigo que trabajaba en la morgue local. Este lo escuchó con atención y le mostró un expediente reciente, el de una joven que había sido encontrada muerta cerca del antiguo hospital psiquiátrico. Las circunstancias de su muerte seguían siendo un misterio, pero su descripción coincidía perfectamente con la pasajera de Javier. Desde ese día, Javier dejó de trabajar en las noches y nunca volvió a tomar pasajeros en carreteras solitarias. A veces, cuando pasa por el hospital psiquiátrico, acelera el motor y murmura una oración, esperando no cruzarse nunca más con el último pasajero. El carretón de la muerte, una noche en Antigua Guatemala. La noche en Antigua Guatemala tenía un aire inquietante. Las calles empedradas, normalmente llenas de turistas y risas, estaban desiertas debido a un repentino aguacero que había empapado la ciudad. Juan, un joven estudiante de arquitectura que solía pasar noches enteras trabajando en sus proyectos, caminaba por el callejón del hermano Pedro, tratando de llegar a su hogar después de una larga jornada. Esa noche, las campanas de la iglesia de la Merced sonaron a la medianoche, un sonido solemne que parecía pesar sobre la atmósfera. Mientras avanzaba por la calle empedrada, un crujido extraño llamó su atención. Era un sonido que parecía surgir de lo más profundo de la tierra, el rechinar de ruedas de madera y el trote pesado de caballos. Juan se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia el origen del ruido y lo vio. Un carretón viejo y lúgubre avanzaba lentamente por la calle. Estaba tirado por dos caballos negros con ojos brillantes como brasas encendidas, y el conductor era una figura encapuchada, envuelta en una capa negra que se mezclaba con la noche. En lugar de un rostro, la capucha parecía albergar una sombra infinita. El joven trató de apartarse del camino, pero sus pies parecían clavados al suelo. Observó cómo el carretón pasaba a su lado. La caja del vehículo, hecha de madera podrida, estaba llena de cuerpos envueltos en sudarios. Cada uno tenía el rostro pálido y las manos cruzadas sobre el pecho. Juan sintió un escalofrío al darse cuenta de que algunos de esos cuerpos parecían moverse, como si estuvieran atrapados entre la vida y la muerte. El conductor giró lentamente su cabeza hacia él. Aunque no tenía rostro, Juan sintió una mirada helada que penetró su alma. Con un gesto lento, la figura encapuchada levantó una mano huesuda y señaló al joven. En ese momento, el carretón se detuvo y los caballos relincharon de manera ensordecedora. «No es tu hora, todavía», murmuró el conductor con una voz que parecía surgir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Juan retrocedió aterrorizado mientras el carretón continuaba su camino. Sin embargo, cuando se giró para mirar hacia atrás, el vehículo había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. El joven corrió hasta su casa, pero algo no estaba bien. Sentía un peso extraño en el pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el crujir de las ruedas del carretón y el relinchar de los caballos. Días después, Juan comenzó a investigar sobre lo que había visto. En el mercado, entre susurros, los ancianos hablaban de la leyenda del carretón de la muerte, una procesión sobrenatural que recolectaba las almas de los que estaban destinados a morir. Algunos decían que si eras señalado por el conductor, tu vida pendía de un hilo y que solo un acto de verdadera fe podría salvarte.
Convencido de que su vida estaba en peligro, Juan visitó a un sacerdote en la Catedral de San José. El clérigo lo escuchó atentamente y le sugirió hacer penitencia y rezar durante 7 noches seguidas. Juan siguió el consejo, pero el miedo nunca lo abandonó. Un año después, mientras caminaba nuevamente por las calles de Antigua, escuchó el crujido de las ruedas y el trote de los caballos. Esta vez, no se atrevió a mirar. Se refugió en una iglesia cercana y cuando el sonido finalmente desapareció, supo que había sido perdonado, por ahora. Desde entonces, Juan vive con la certeza de que el carretón de la muerte lo sigue vigilando, esperando el momento exacto para reclamar su alma.